Cierra los ojos e imagina por un momento que estás en la profunda oscuridad de la selva, que se expande por México, Belice y el norte de Guatemala, con una superficie de más de 14 millones de hectáreas, la cual es el bosque tropical más extenso del continente americano, donde el aire está cargado de humedad, las hojas crujen bajo tus pies, y de repente, escuchas un rugido que te hiela la sangre. Pero no es un rugido cualquiera. Es el rugido de una criatura que los antiguos mayas consideraban la encarnación misma del poder divino. No es un simple animal. Es un eco ancestral, el latido de un poder que ha vigilado estas tierras durante milenios. Es la voz de un dios. Hoy te voy a contar la historia de Balaam, el dios jaguar maya. Una deidad tan poderosa que gobernaba tanto el mundo de los vivos como el reino de los muertos. Pero te advierto, esta no es una historia para los débiles de corazón, porque Balaam no era solo un dios, era el señor de la noche, el guardián de los secretos más oscuros del universo maya. Parte 1. El origen del poder. Para entender quién era realmente el dios Balaam, primero necesitamos transportarnos a la civilización maya en su época dorada, hace más de 1000 años. Los mayas no eran solo constructores de pirámides o astrónomos brillantes. Eran una sociedad que vivía en constante comunicación con lo sobrenatural, donde cada animal, cada planta, cada fenómeno natural tenía un significado divino. Y entre todos los animales de la selva, ninguno inspiraba tanto respeto y terror como el jaguar. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Balaam no era solo un dios jaguar. Era el concepto mismo de lo que significa ser jaguar en el universo maya. Y lo que eso significaba, bueno, era mucho más complejo de lo que podrías imaginar. El jaguar, para los mayas, era el animal más perfecto que existía. Tenía la fuerza del guerrero más valiente, la astucia del cazador más hábil, y algo que ningún otro animal poseía, la capacidad de moverse entre mundos. ¿Por qué? Porque el jaguar caza tanto de día como de noche, tanto en la tierra como en el agua, tanto en la superficie como trepando árboles. Esta versatilidad del jaguar real se transformó en algo mucho más profundo en la mente maya. Balaam se convirtió en el dios que podía transitar entre el mundo de los vivos, el inframundo llamado Xibalba, y los cielos donde habitaban los dioses. Era, literalmente, el puente entre todas las realidades. Los sacerdotes mayas enseñaban que cuando el sol se ponía cada noche, no simplemente desaparecía. No, el sol se transformaba en un jaguar divino que descendía al inframundo para luchar contra los señores de la oscuridad. Esta transformación nocturna del sol era el dios Balaam manifestándose en todo su poder. Pero espera, porque la historia se vuelve aún más increíble. Los mayas creían que el dios Balaam no solo protegía al sol durante su viaje nocturno, sino que también decidía el destino de las almas humanas que morían. Y la forma en que lo hacía, bueno, eso dependía de qué tipo de persona había sido en vida. Cuando caía la noche sobre las ciudades mayas, el mundo cambiaba completamente. No era solo que oscureciera, era que el reino del dios Balaam cobraba vida. Los sacerdotes sabían que durante estas horas, el dios jaguar patrullaba tanto el mundo físico como el espiritual. En el mundo físico, Balaam protegía a los guardianes nocturnos, a los cazadores que se aventuraban en la oscuridad, y a las mujeres que daban a luz durante la noche. Se creía que las mujeres que parían bajo la protección del dios Balaam, tenían hijos destinados a ser grandes guerreros o poderosos chamanes. Pero su verdadero poder se manifestaba en el mundo espiritual. Cada noche, cuando las personas soñaban, entraban al territorio del dios Balaam. Los sueños, para los mayas, no eran simplemente productos de la imaginación. Eran viajes reales al inframundo, guiados por el dios jaguar. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque el dios Balaam no era un guía pasivo en estos viajes oníricos. Era un juez. Durante los sueños, evaluaba el alma de cada persona, determinando si estaban destinadas a la grandeza o si necesitaban aprender lecciones difíciles. Los mayas desarrollaron todo un sistema de interpretación de sueños basado en las manifestaciones de Balaam. Si soñabas con un jaguar que te observaba desde la distancia, significaba que Balaam te estaba considerando para una misión importante. Si el jaguar en tu sueño te hablaba, eras candidato para convertirte en chamán o en líder espiritual. Pero si soñabas con un jaguar que te perseguía, eso era una advertencia. Balaam te estaba mostrando que habías perdido el rumbo en tu vida, que estabas actuando en contra de los principios del equilibrio universal que los mayas valoraban tanto. Los gobernantes mayas, conocidos como Kaulahab o señores divinos, tenían una relación especial con el dios Balaam. Durante las ceremonias de coronación, el nuevo rey tenía que pasar una noche entera en meditación profunda,
buscando una visión de Balaam que confirmara su derecho divino a gobernar. Pero no todos los encuentros con Balaam en el mundo de los sueños eran simbólicos. Los mayas creían que algunos chamanes especialmente poderosos podían transformarse físicamente en jaguares durante el sueño, y que cuando despertaban, conservaban algunos de los poderes del animal sagrado. Esta creencia era tan fuerte que existían chamanes conocidos como los hombres jaguar o Balaam Winnik, que se especializaban en estas transformaciones. Estos chamanes podían curar enfermedades que otros no podían tocar, podían predecir el futuro con una precisión asombrosa, y se decía que podían comunicarse con los muertos. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Los rituales del jaguar. Los rituales dedicados a Balaam eran algunos de los más impresionantes y complejos de toda la religión maya. No se trataba de ceremonias simples, eran eventos que podían durar varios días y que involucraban a toda la comunidad. El ritual más importante era la danza del jaguar nocturno, que se realizaba durante los eclipses lunares. Los mayas creían que durante un eclipse, Balaam estaba luchando contra una serpiente cósmica que intentaba devorar la luna. La danza ritual era una forma de darle fuerza al dios jaguar para que pudiera vencer a esta criatura del caos. Los danzantes se vestían con pieles de jaguar auténticas, se pintaban el cuerpo con patrones que imitaban las manchas del felino y utilizaban máscaras elaboradas que habían sido bendecidas por los sacerdotes más poderosos. La danza comenzaba al atardecer y continuaba hasta el amanecer, con los participantes entrando en estados de trance profundo. Pero lo más impresionante de estos rituales era lo que pasaba durante los momentos de mayor intensidad. Los participantes afirmaban que podían ver al dios Balaam manifestándose físicamente, no como una visión o una alucinación, sino como una presencia real y tangible que los guiaba en la danza. Otro ritual crucial era la ceremonia de la iniciación del guerrero jaguar. Los jóvenes que querían convertirse en guerreros de élite tenían que pasar por una prueba que ponía a prueba no solo su valor físico, sino su conexión espiritual con el dios Balaam. La prueba consistía en pasar 3 noches consecutivas solo en la selva, sin armas, sin comida y sin refugio. Durante estas noches, el joven guerrero tenía que buscar una visión de Balaam que le revelara cuál sería su destino como guerrero. Muchos no regresaban de esta prueba, y se creía que habían sido elegidos por Balaam para convertirse en guardianes eternos del inframundo. Los que sí regresaban lo hacían completamente transformados. Se convertían en los guerreros jaguar, una élite militar que combinaba las técnicas de combate más avanzadas con poderes espirituales otorgados por el dios Balaam. Estos guerreros podían luchar con una ferocidad sobrehumana, podían moverse en la oscuridad como si fuera de día, y se decía que podían intimidar a sus enemigos con solo rugir como jaguares. Y aquí viene algo que te va a dejar pensando. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que estos guerreros jaguar realmente existieron. Han descubierto armas ceremoniales, armaduras decoradas con símbolos de jaguar, y murales que muestran a guerreros con características felinas luchando en batallas históricas documentadas. Los templos dedicados a el dios Balaam eran construcciones impresionantes que combinaban arquitectura con simbolismo espiritual. El más famoso era el templo del jaguar descendente en Chichén Itzá, donde los sacerdotes realizaban ceremonias que duraban desde el anochecer hasta el amanecer durante los solsticios. En estos templos, los sacerdotes mantenían jaguares reales como manifestaciones vivientes del dios. Estos jaguares no eran mascotas ni animales de exhibición, eran considerados avatares físicos de Balaam, y se les trataba con el mismo respeto que se le daría a un dios. La influencia del dios Balaam no se limitaba solo a la religión maya. Su presencia se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta la medicina, desde el arte hasta la política. En la agricultura, los granjeros mayas plantaban ciertos cultivos siguiendo los calendarios de Balaam, que indicaban cuando el dios jaguar estaría más dispuesto a bendecir las cosechas. Creían que las plantas sembradas bajo la protección de Balaam crecían más fuertes y resistían mejor las plagas y las sequías. En la medicina, los curanderos mayas utilizaban medicina del jaguar, que consistía en hierbas y tratamientos que se creía que habían sido revelados por Balaam a través de sueños y visiones. Algunos de estos tratamientos han sido estudiados por científicos modernos y se ha descubierto que muchos tenían bases farmacológicas reales. Pero quizás el aspecto más fascinante del legado de Balaam es cómo su influencia se extendió más allá de la civilización maya. Los arqueólogos han encontrado evidencia de cultos al jaguar en culturas que nunca tuvieron contacto directo con los mayas, lo que sugiere que la veneración de este animal como símbolo divino era algo mucho más universal de lo que se pensaba. El arte maya está lleno de representaciones de Balaam,
desde esculturas monumentales hasta delicados objetos de jade. Pero estas no eran simplemente representaciones artísticas, eran consideradas canales a través de los cuales Balaam podía manifestarse en el mundo físico. Los artistas que creaban estas obras tenían que someterse a rituales de purificación y a menudo trabajaban en estado de trance. Una de las representaciones más impresionantes de Balaam es el famoso trono del jaguar en el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Este trono, tallado en una sola pieza de piedra y pintado de rojo brillante con manchas de jade, se creía que era el asiento terrenal de Balaam. Solo los gobernantes más poderosos podían sentarse en él, y solo durante las ceremonias más importantes. Y aquí está el detalle más increíble. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las tierras mayas, muchos de los rituales y creencias relacionados con el dios Balaam se mantuvieron en secreto y continuaron practicándose durante siglos. Incluso hoy, en algunas comunidades mayas remotas, se siguen realizando ceremonias en honor al dios jaguar. Los estudios antropológicos modernos han documentado que muchas de las tradiciones relacionadas con el dios Balaam han sobrevivido, adaptándose y mezclándose con otras creencias, pero manteniendo su esencia original. Los chamanes modernos en Guatemala, Belice y México aún invocan al espíritu del jaguar en sus rituales de curación y sus ceremonias espirituales. La historia de Balaam, el dios jaguar maya, es mucho más que una simple leyenda antigua. Es una ventana hacia una forma completamente diferente de entender el mundo, donde lo divino y lo terrenal, lo humano y lo animal, la vida y la muerte, no eran conceptos separados sino partes de un todo integrado. El dios Balaam nos enseña que el poder verdadero no viene de la dominación, sino de la comprensión. No viene de controlar la naturaleza, sino de formar parte de ella. Los mayas vieron en el jaguar no solo un depredador poderoso, sino un maestro espiritual que podía enseñarles a navegar por los aspectos más complejos y misteriosos de la existencia. En un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados de la naturaleza y de nosotros mismos, la sabiduría de Balaam sigue siendo relevante. Nos recuerda que todos llevamos dentro un jaguar espiritual, esa parte de nosotros que es fuerte, sabia y capaz de moverse entre diferentes mundos y realidades. Hoy, el jaguar sigue siendo un poderoso símbolo en toda América Latina, pero enfrenta una amenaza muy real: la extinción. Quizás el legado más importante de Balaam sea recordarnos la importancia sagrada de estas criaturas y la necesidad de proteger las selvas que son su reino. El rugido de Balaam ya no sacude los cimientos de grandes templos de piedra, pero su eco perdura. Perdura en las ruinas cubiertas de musgo, en las historias de los pueblos mayas y en el corazón de cualquiera que se atreva a mirar la majestuosidad de un jaguar y ver en él, no solo a un animal, sino el reflejo de un dios. Pero la historia del dios Balaam no termina aquí. Su legado continúa influyendo en culturas de todo el mundo, y los secretos que guardaba siguen siendo descubiertos por arqueólogos y antropólogos. ¿Qué otros misterios nos revelará el dios jaguar maya? ¿Qué otras lecciones ancestrales esperan ser redescubiertas? Si te ha fascinado la historia del dios Balaam tanto como a mí, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos las leyendas más increíbles de la humanidad, desde los dioses nórdicos hasta las deidades aztecas, desde los héroes griegos hasta los espíritus africanos. No olvides darle like a este video si te ha gustado, y compártelo con alguien que ame la historia y la mitología tanto como tú. Y dime en los comentarios, ¿qué otro dios o héroe te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video? Recuerda, la historia de la humanidad está llena de misterios esperando ser contados, y nosotros estamos aquí para contártelos. Y también te recomiendo este video de quién es el dios azteca y tolteca Itztlacoliuqui y su tragedia. Nos vemos en el próximo video, amigos.